Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto, grandísimo. Me da saludarlos, poder empezar juntos la mañana con toda la información importante, muchas cosas ocurriendo como siempre. Y yo tengo la información lista para ti. Así que vámonos a un resumen de lo más importante. Bueno, pues ayer un juez de control vinculó a Iván Martín, coautor del feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez. Recordar que lo detuvieron el sábado en Jalisco, esta joven que estaba transmitiendo en vivo desde su salón de belleza cuando le dispararon. Y bueno, pues la audiencia fue a puerta cerrada, va a permanecer en prisión preventiva. Se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Esta joven, 23 años tenía, fue asesinada en mayo del año pasado, como le digo, mientras transmitía. Ha sido pues muy brutal. Justamente por esta imagen vemos cómo, bueno, pues fue atacada. Las investigaciones apuntan a que ella fue novia, fue pareja de Francisco Álvarez. Francisco está prófugo y habría sido él quien pidió asesinarla. ¿A quién se lo pidió? A su papá, Ramón Ángel N., el R1, presunto líder de la célula de los R's vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, a quien también se le atribuye ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Precisamente ayer el R1 tuvo su comparecencia inicial, sin embargo su defensa pidió la duplicidad del término y fue aplazada para el viernes 9 de la mañana. Ahí se va a determinar si existen elementos para vincularlo. La Fiscalía de Michoacán formuló la imputación por homicidio contra el edil y bueno, pues la diligencia fue por videoconferencia porque estaba bajo prisión preventiva allá en el Altiplano, después de haber sido detenido el jueves en Atotonilco, allá en Atotonilco, el Alto Jalisco. La audiencia también tuvo de manera remota a la alcaldesa de Uruapan, viuda de Manso, Grecia Quirós. Ella estuvo en calidad de víctima indirecta. Y bueno, mientras tanto, el Chapo sigue suplicando que lo manden de regreso a México. Sí, Joaquín El Chapo Guzmán insiste en que lo extraditen. Su defensa interpuso un nuevo amparo ante el rechazo de que sea tramitada su repatriación. Una demanda promovida a inicios de julio, que bueno, pues no prosperó. Imagínese si van a repatriar al Chapo, cuando ya se escapó de las 2 prisiones de máxima seguridad que hay en México. Pero bueno, pues él como sea insiste y bueno, pues está buscando todas las vías para intentarlo. Ayer le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre el decomiso, la orden de decomiso de $15,000 millones que hizo la justicia de Estados Unidos. $15,000 millones es lo que estiman valen los bienes de Ismael El Mayo Zambada. Y bueno, le preguntaron, oiga, ¿el gobierno mexicano va a reclamar algo de eso? El tema dio pie para que la presidenta anunciara un aseguramiento de recursos que tienen que ver con el caso de Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública hace 3 sexenios y que está preso en Estados Unidos. Vamos a traer a Omar Reyes, que es el titular de la UIF, porque acaban de ser recuperados $500,000 del caso García Luna, $500,000, que los vamos a dedicar además a algo particular. Pero era muy interesante y muy pertinente la pregunta, ¿no? El Mayo Zambada, que como sabemos pues fue traicionado por los hijos del Chapo Guzmán, entregado a la autoridad estadounidense. La estimación que hacen los vecinos es que tiene unos $15,000 millones. ¿Y eso para quién? ¿Para ellos? Pues el gobierno mexicano va a reclamar algo de eso. Esa fue la pregunta. Porque de este lado está la violencia, de este lado están los asesinatos, de este lado está la peor cara del narcotráfico, que ya no solamente se dedica a traficar droga, hacen de todo, delitos que dañan muchísimo, desde extorsiones hasta huachicol, lastiman a la industria, lastiman a la sociedad, al tejido social, sí, a las familias. Eso es lo que nos toca de este lado. De aquel lado, bueno, pues de aquel lado lo que les toca.
Por otro lado, el INE ya confirmó que este nuevo partido, Somos México, no recibió recursos del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Recordemos que él está detenido desde el 16 de julio, está acusado de huachicol y delincuencia organizada. En la lista de donatarios para Somos México hay 1,200 personas, pero bueno, pues no está Ernesto Rufo entre ellos. Lamentablemente en Tapachula, Chiapas, en un centro de rehabilitación, murió un joven de 13 años. Una joven que fue encontrada inconsciente ya al interior del lugar. Activaron el operativo, llegaron policías estatales, seguridad federal, la defensa, hasta la Guardia Nacional. ¿Qué pasó al interior de ese lugar? Pues es lo que toca investigar. Hay 13 detenidos, los encargados y algunos internos de ese anexo. Se desconoce, insisto, la causa de la muerte de esta joven. De acuerdo a los testigos, había maltratos físicos y psicológicos en ese lugar. Y es un caso, sí, pero es un botón de muestra, ¿eh? ¿Cuántas denuncias, cuántos testimonios de horrores al interior de los anexos? Estos lugares, pues, destinados para la rehabilitación de personas adictas, para su recuperación, pero pues en algunos de ellos ocurren cosas horrorosas, son el ejemplo del horror. Estaremos atentos pues a este caso y a lo que de ahí se derive. Déjeme ir por lo pronto a Tamaulipas, donde, bueno, pues después de lo que pasó en la Academia Militar, hay todo este debate. La Secretaría de Educación Federal nos recordó a todos que no puede haber escuelas militarizadas, pero en los estados están tomando distintas decisiones. En Tamaulipas ya dijeron que 5 escuelas militarizadas de educación básica y media superior van a ser o clausuradas o tendrán que abandonar el modelo castrense, o sea, tener educación normal, regular. Esto pues por la disposición de la SEP, ¿no?, que es consecuencia del caso de Dafne Zapata. Hay 3 personas vinculadas por feminicidio por ese caso. Sin embargo, en otros estados hay pues distintas reacciones. Le mencionaba ya el caso de Guanajuato, donde las autoridades estatales dijeron que los 6 planteles del bachillerato bivalente militarizado no están sujetos a la restricción federal, que la educación está ahí centrada en tecnología, ciberseguridad y protección civil. En Zacatecas van a mantener en operación el Bachillerato General Militarizado y el Bachillerato General Policial porque combinan disciplina y formación académica, y esto ha permitido a egresados pues, llegar con una buena capacitación a la educación superior. Ahora tendrán al menos que modificar el nombre porque no está permitido, ¿no? Así que, bueno, pues veremos qué ocurre en esos casos. ¿Qué pasa con el examen de la UNAM? ¡Ay! El famoso examen de la UNAM, el penoso examen de la UNAM. Penoso por lo que reveló, ¿no? Se hace en línea, hay pocos supervisores y hay quien entonces aprovecha para hacer trampa. Y bueno, pues ahora se tiene que repetir, pero presencial. Y entonces, ¿cuándo? Ahí le va, que ya dieron ayer a conocer las fechas. Será del 12 al 19 de agosto. Y bueno, pues serán en distintos lugares del país. Cerca de 58,000 aspirantes podrán consultar la información del concurso de selección. El viernes, los que cumplan con los requisitos deberán entrar a esa dirección para el apartado Tu Sitio y obtener su cita con ya el detalle de la hora, la sede específica, etcétera. Serán 12 y 13 de agosto en León, Guanajuato, 13 en Oaxaca también, en Tijuana, Baja California, 15 y 16 de agosto, y en la Ciudad de México, 17, 18 y 19 de agosto. Así que, pues ahí está, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues quienes ya habían sido admitidos no quieren volver a hacer el examen, están promoviendo juicios de amparo después de que se cancelaran los resultados, protestaron ahí en rectoría, dicen que se respete su resultado y que, bueno, pues se van a ir por la vía legal para defender su inscripción. En otro frente está la controversia por el Canal 11. Ya ven que recuperaron las instalaciones el domingo, estudiantes del Poli habían tomado las instalaciones de Canal 11
Y bueno, pues denunciaron irregularidades, agresiones por parte de los trabajadores. Los alumnos en paro rechazaron haber dañado el acervo audiovisual. Dicen que solo estuvieron en el estacionamiento, los baños y la cocina, que no se les dio la oportunidad de hacer la entrega ni el recorrido con las autoridades para supervisar el estado en el que se encontraban. Y entonces ya no está claro quién dañó ese acervo histórico. En medio de esta crisis, ayer se reanudaron las mesas de negociación entre académicos, estudiantes, autoridades del Poli, para abordar pues los temas presupuestales, llegar a un acuerdo. El diálogo se complicó, se rompió de hecho luego de que el secretario general, Ismael Haidar, se retirara del encuentro porque hubo reclamos de parte de alumnos. Bueno, aquí hemos seguido también estos casos de despojos. Ocurren en distintos lugares del país, vimos muchos en el Estado de México, están estos casos también en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde sí se organizaron los vecinos para denunciar y evitarlo juntos. Bueno, pues ya fueron vinculados por despojo agravado Virginia N. y su hija Diana N. La defensa de la dueña de una casa recalcó que no buscarán una reparación del daño, sino que van a buscar que sigan en la cárcel, que cumplan su condena. Se dieron 2 meses para las investigaciones, para estas señaladas allá en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla. Pero insistir en que para que esto pueda suceder, para que un delito como ese, invadir un inmueble, invadir un terreno, sí lo invades, pero si la autoridad hace su trabajo, te vas. Si la autoridad está coludida, te quedas. Para que haya este delito, tiene que haber colusión con la autoridad. Vamos al otro tema, al de los jubilados y pensionados del IMSS, que instalaron un plantón afuera de la Suprema Corte. Quieren un fallo favorable, que les entreguen sus ahorros de cesantía y vejez. Dicen que no es una pensión ni un doble privilegio, que han ahorrado mucho tiempo. Una situación que dicen afecta a más de 130,000 ex trabajadores, un monto aproximado de 50,000 millones de pesos. Y en Jalisco, la Secretaría de Salud Estatal confirmó los 2 primeros casos de ciclosporiasis, o sea, el parásito que provoca la diarrea explosiva. 2 mujeres que estuvieron en Estados Unidos y Canadá. Todo indica que se contagiaron allá, empezaron con las molestias, recibieron atención médica, se recuperaron por fortuna y ya no hay riesgo de contagio, pero pues toca estar atentos. Por cierto, esta enfermedad, en el Reino Unido ya hay una alerta, han aumentado los casos entre viajeros que iban de México, de destinos como Cancún, la Riviera Maya. Así que ya están en contacto con autoridades mexicanas para dar seguimiento al tema. Nos arrancamos rápidamente, me pago, porque en Tula de Allende Hidalgo fueron aseguradas 12 camionetas, 2 de ellas con reporte de robo, así como 13,000 litros de hidrocarburo robado. Y en Juchitán, Oaxaca, hombres armados mataron al líder de mototaxistas, Tomás N. No hay detenidos. En más información de nuestro país, 2 policías municipales de Santiago Tuxtla, Veracruz, resultaron heridos tras ser atacados a balazos desde una patrulla clonada. Autoridades ya investigan los hechos. Un juez de la Ciudad de México declaró improcedente cambiar o reducir la condena de 36 años de prisión al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, por sus vínculos con el cártel de Juárez. Mientras tanto, dictan 16 años de prisión al exmaestro estadounidense Timothy Hitchcock por abuso sexual de 2 menores a quienes les daba clases en una primaria de la alcaldía Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Un trabajador de limpieza, identificado como Fernando N., murió por una presunta intoxicación de gas metano. Quedó atrapado en una coladera en el mercado de la Merced, en la Ciudad de México. Por su parte, el gobierno del Estado de México reforzó su estrategia de seguridad con la profesionalización de 10,000 policías, un aumento salarial de hasta el 11% y también la entrega de más de 200 patrullas. La Profepa aseguró 13 ejemplares de dragón mexicano, esta especie que está bajo amenaza. ¿Y dónde los encontraron? En una empresa de paquetería, ya los iban a mandar a Hong Kong. Banco Multiva presenta.
En este momento el peso frente al dólar se cotiza en 17,22. La bolsa mexicana cerró ayer con una ganancia de 0.2%. Y con el cierre ya del primer semestre de este año, ¿cómo está la balanza comercial entre México y Estados Unidos? Alcanzó una cifra récord, casi 494 mil millones de dólares. México se consolidó así como el principal socio comercial con los Estados Unidos. Un crecimiento histórico del 13% para las exportaciones mexicanas ha superado así a competidores clave como Canadá, como China. Y es que, bueno, pues las amenazas de aranceles del presidente Donald Trump hacen mucho ruido, sacuden a los mercados, preocupan a los inversionistas, pero terminan beneficiando a México, que en los hechos no se ha topado con aranceles, digamos, relevantes, mientras que el resto del mundo sí. Y ahí está la ganancia para nuestro país. Y otra buena, la industria automotriz sigue a la alza. Se lograron comercializar más de 130,000 coches en julio, es un incremento anual de 3.4%, así que es el mejor mes de julio desde 2016. Banco Multiva presentó. ¿Ustedes saben cómo se creó el método Pilates? El de la cama esta de madera, los resortes. Vámonos a la escuelita, que se pone muy fit el día de hoy. Marco, qué milagro, me encanta saludarte, Táchite. Hola, hola. ¿Te extrañaba? No es cierto, no te extrañaba. Pues si ahí está en la cámara 2, lo tengo siempre bien cerquita. ¿Ustedes practican Pilates? No. No se preocupen, yo sí. Les voy a contar. Fue un alemán, Joseph Pilates, el que creó este método y me encanta lo que lo inspiró. Resulta que él, lamentablemente, fue internado en 1914, Primera Guerra Mundial, en un campo de prisioneros en Inglaterra. Y lo que observó, estando en ese entorno pues tan terrible, tan adverso, es que muchas de las personas que estaban internadas iban deteriorando su salud. Y bueno, con todo ese tiempo también observaba, en contraste, a que estaban ahí, había muchos gatos. Y veía el movimiento de los gatos fuertes, llenos de vitalidad, ágiles. Y entonces empezó a observar algunos de los movimientos de estos animales y creó un método basado en movimiento, estiramiento, respiración. Adaptó las camas con resortes para pues sobre todo rehabilitar a personas pues que estaban o heridas o deterioradas en su salud. Y así fue que nacieron los pilates y se siguen usando en los Estados Unidos. Terminó la guerra, emigró a Estados Unidos, abrió un estudio con su método y ahora ese método está en todo el mundo. Y lo recomiendo tanto, es una gran manera de fortalecerse, pero también de estirarse, de mantener la salud. Hacemos juntos una clasecita de pilates un día, ¿va? Por favor. ¿Quién se apunta, muchachos? Yo de plano. No fuera para una fiesta, todos levantarían la mano. Aquí le he informado del caso de la periodista Roxana Guzmán. Le mencionaba antes de ir a la pausa que Veracruz sigue siendo el estado más peligroso para ejercer el periodismo. Muchos casos, 16 casos de periodistas ultimados en Veracruz en los años recientes. Y a Roxana todos vimos cómo se la llevaron. Se metieron con violencia a Nanchital, Veracruz, se metieron a su casa y apareció fallecida un mes después, y la Fiscalía del Estado dice que la investigación sigue abierta, que quedan varias órdenes de captura. No reveló la cantidad de procedimientos, dice que siguen generándose más datos. Hay detenidos, 8 hasta este momento. Lisbeth Jiménez, la fiscal estatal, habló también de la solicitud de desafuero promovida ante el Congreso contra el exalcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González, que esa autoridad señala como autor intelectual porque la comunicadora, dice la Fiscalía, tenía una foto de él portando un arma de uso exclusivo del Ejército. Dijo que van a esperar la resolución de los legisladores para tratar de evitar afectaciones al debido proceso. Él, por su parte, asegura que se trata de una persecución política. Se espera precisamente hoy que el Pleno del Congreso de Veracruz sesione para votar el desafuero de este alcalde de Ixhuatlán del Sureste, después de que la comisión instructora concluyera pues que se revisarán los expedientes. Él es de Movimiento Ciudadano, insiste en su inocencia, dice que no hay ninguna foto de él con un arma en la carpeta de investigación. Si le quitan el fuero, pues podrá ser investigado, sí, por ese caso de Roxana, pero asegura no es
culpable y se trata de una persecución política. Y entonces la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó: Veracruz, la entidad más letal para la libertad de expresión. Le decía que del 2016 a la fecha, 15 asesinatos de comunicadores. En lo que va de este año, además de Roxana, pues a inicios de enero, Carlos Leonardo Ramírez, director de Código Norte Veracruz, un ataque armado en Poza Rica en un restaurante. Está también el caso de, Luis Ángel López, reportero de Vanguardia de Veracruz, director del portal Reportaje Policial, atacado el 11 de junio, también en Poza Rica, con todo y que contaba con medidas de protección. O sea, había denuncias de amenazas en su contra, tenía medidas de protección, fíjense, eficientísimas. Los crímenes que han llevado a este organismo a recomendar a las autoridades a fortalecer esos mecanismos de protección, básicamente para que sí sean capaces de salvarles la vida a los periodistas. ¿Qué haces en un caso así? ¿Qué haces cuando denuncias a los criminales y resulta que se lo planteas a la autoridad, te brindan protección y la protección no sirve de nada? ¿Qué haces cuando no puedes confiar, desde luego, ni en los criminales a los que estás denunciando, ni en la autoridad? Porque lo que detectaste es una colusión. Ahí están, pues, estos casos allá en Veracruz. Y no me gusta llamarlos casos cuando cada uno de ellos, pues representa la muerte, sí, de un colega periodista, de una persona que se atrevió a informar, que ya es una osadía en este país. Ayer la Fiscalía General reportó el desmantelamiento de 4 centros de huachicol. En San Luis Potosí, en Hidalgo, en Morelos, más de 1 millón de litros. También, pues, tanques, contenedores. Un descubrimiento a partir de denuncias anónimas sobre la existencia de estos lugares donde había una entrada constante de autotanques. Ahora, lo interesante es un golpe muy importante al huachicol, y menos mal, porque lo que está perdiendo Pemex, o sea, tú, yo, todos los mexicanos, porque el combustible es de todos, lo que está perdiendo Pemex todos los días por el robo de combustible es millonario. Y entonces, importante que se dé este golpe, desde luego lo celebramos, porque además no es tan fácil esconder una refinería, no es tan fácil esconder tanques de esas dimensiones, pipas de esas dimensiones. Pues ahora sí, los encontraron, los decomisaron. ¿Detenidos? Ninguno. ¿Ninguno? A la hora que llegó la autoridad no había nadie trabajando en ninguno de esos centros de huachicol. Al menos ya se dio ese decomiso. Por otro lado, la Cámara de Diputados va a impulsar una iniciativa para regular los casos de compra por Internet de infraestructura para crear refinerías. Pues sí, pues claro, esa es una de las vías para ir frenando al huachicol. Es escandaloso que los huachicoleros puedan comprar abiertamente por Internet todo lo necesario para montar una estructura como esta que ve en su pantalla. ¿Cómo escondo eso? ¿Cómo lo compro sin que me noten? Es que, aunque lo hacen abiertamente, no los frenan. Qué raro, ¿no? La delincuencia organizada, pues sí, ha migrado a la ordeña de ductos porque pues es bien fácil. Ahora sí que es hasta más fácil que vender droga. No tienen ni que producirla, ni que nada, nada más. Véngase para acá y vendo el combustible. Ayer informé también sobre la investigación que causaron las diputadas de Morena allá en Puebla. Son Nayeli Salvatori y Grace Palomares, que hicieron comentarios ofensivos con respecto a los adultos mayores. Dijeron que huelen a baúl, que se están pudriendo. Todo esto en un podcast que ya no existe, lo tuvieron que de plano clausurar. Se llamaba Descasadas. Pues vino después una disculpa y la aclaración por parte de las legisladoras de que sus comentarios habían sido sacados de contexto.
Pues Ya la huelen madurez que diferente, tiene. los grandes ya huelen diferente. Ya su piel huele diferente. A A baúl. ver, ya su piel se siente diferente. no, deja eso, te lo Ya es juro. piel de viejito, Te lo así, juro. suavecita, delgadita. No, sí huelen diferente. Ya tienen tics. ya Ya, están mira, pudriendo. ya la aletea, ya no sabes si te está diciendo que sí, que sí, no. los viejitos huelen a baúl. A baúl del recuerdo. Es que ya se están pudriendo. Güey, es que Bueno, generaron desde luego mucha polémica, mucha indignación, no solo con el comentario ofensivo, sino con las disculpas que más de uno dijo, oigan, eso no es una disculpa, eso es una justificación disfrazada de disculpa. ¿Y cómo es eso de que descontextualizaron los comentarios? Decía yo ayer, ¿en qué contexto sí está bien decir que hueles a baúl y que te estás pudriendo por tu edad? ¿En qué contexto está bien? Bueno, pues el tema escaló y entonces la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ya informó que le pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciar una investigación para quitar los derechos políticos a las dos legisladoras, porque sus dichos no representan las ideas del partido. Bueno, ya hoy, hasta la presidenta Sheinbaum habló del tema. Vamos a tenerle más adelante las declaraciones de la presidenta Sheinbaum asociadas a este caso de las legisladoras poblanas que tenían un podcast y al parecer tenían un cargo. Lo tendremos en unos minutos más. Antes hablar de esto que se publicó ya en el Diario Oficial, un nuevo reglamento para reorganizar a la Oficina de la Presidencia, la Secretaría Particular, la Coordinación de Comunicación Social. Con esto desaparece la vocería. Surge la unidad de ayudantía para apoyar en el desarrollo de actividades, acciones para resguardar la integridad de la mandataria, ajustes pues que hace la presidenta Sheinbaum, quien hoy se va a reunir con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que llegó anoche a la Ciudad de México, fue recibido por el canciller Velasco para fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y nuestro país y bueno, pues insistirán en la invitación para que venga el Papa. Pero regreso a México, donde las lluvias... Válgame. No dan tregua. Desde ayer se emitió una alerta para el Valle de México porque se veía venir. Los Reyes La Paz, Estado de México, miren nomás. Así las inundaciones, así el metro, así un tianguis. El agua bajó con mucha fuerza de las zonas altas de ese municipio y ya se llevaba los puestos. Ahorita le muestro cómo es que en ese tianguis se llevaba los puestos, la mercancía, porque sí, claro, son zonas montañosas. El agua empieza a bajar con intensidad y se lleva todo a su paso. Colapsó el drenaje en algunos puntos. Bueno, pues todo esto que usted ve, algunos automovilistas y peatones no pudieron continuar con su camino. Así se salía el agua de las coladeras. Coches, combis, camiones varados, afectaciones también en otros estados. En Jalisco, en la avenida López Mateos, el agua pues llegaba prácticamente, mire a qué altura de los vehículos. Una camioneta se quedó varada. En Chapalita, en la colonia Chapalita, se vino abajo un árbol. En San Cristóbal de las Casas, ya me voy hasta Chiapas, allá fue un torbellino, mire la imagen. Y mire la fuerza del viento, árboles caídos, daños en casas. Arrancó el viento los techos de algunas viviendas. Hubo una explosión en transformadores de la zona norte, mire así. Bueno, por fortuna no se reportaron personas heridas, pero vaya que están causando daños las lluvias, los vientos. Aquí en la Ciudad de México, cada que llueve se inunda la alcaldía Azcapotzalco. De hecho, desde el Congreso local ya se presentó un punto de acuerdo para llamar a la alcaldesa, Nancy Núñez, a fortalecer los trabajos de desasolve, de limpieza de coladeras, las redes de drenaje en las colonias de esa demarcación. Y es que estas imágenes ya se convirtieron en cotidianas, pero pues bueno, no hay una respuesta por parte de la alcaldesa, no hay todavía
una solución. Te lo pregunto con susto, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? El cielo les platico rápidamente para que tomen sus previsiones porque sí se esperan más lluvias para Chihuahua, para Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. A sacar el paraguas por allá. Mientras tanto, y en contraste, mucho calorcito para Baja California, para Sonora, San Luis Potosí, Tabasco y Campeche, con temperaturas, escuchen ustedes, de hasta 45 grados. Mientras tanto, para los chilangos y las chilangas de esta ciudad, hay 30% de probabilidad de lluvia, así que mejor ni laven el coche. A ver, hablábamos ya de los peligros que corren los periodistas, las personas dedicadas a informar, a investigar en este país, la cantidad de casos, la enorme mayoría impunes. Eso es lo tremendo, ¿no? O sea, qué fácil es, porque no pasa nada. Incluso periodistas que contaban con el programa de protección que otorga el gobierno, que no protege, porque los matan. Pero también han sido muy vulnerables algunos cantantes, compositores y muchos creadores de contenido. ¿Cuántos casos investigándose en este momento? Y llega uno más, otra vez en Sinaloa. Un creador de contenido que, ojo, estaba trabajando, estaba transmitiendo en vivo. Culiacán, Sinaloa, César Gastelum. Lo mataron ahí enfrente de un restaurante en la zona del desarrollo urbano Tres Ríos, cerquitita de la Fiscalía del Estado. Iba acompañado de 2 personas, lo atacaron unos tipos que pasaron, ya sabe, en una moto, armados. Estaba haciendo una transmisión en vivo. Así fue el momento. Estaba ahí transmitiendo con, bueno, pues estos repartidores de comida, en fin. Y vino el ataque. Van a investigarlo, presuntamente está relacionado con, pues, la facción de la Malliza. Lo saben ya. Bueno, pues prácticamente Sinaloa se ha convertido en zona de guerra por la confrontación entre los Chapitos y la Malliza. Este joven generaba contenido y, bueno, pues se vincula su contenido con los seguidores del Ismael El Mayo Zambada. Así le dispararon a quemarropa, el lugar fue acordonado, vino luego el operativo para dar con los responsables, pero no les sorprenderá, no se reporta ningún detenido. Tenía 25 años, más de 500,000 de seguidores, era conocido localmente porque relataba, pues, sus viajes, sus vivencias con amigos, momentos de su vida en Culiacán. Esto es parte de lo que él comunicaba. Días como estos, plebadas, se me olvida que andamos en pelipandemia, la neta. Reunidos, agarrando cura, pisteando, mariscaje. Qué chulada, la neta, aquí con el equipo de La Ventaja. Nomás que un ratito más porque se pone bélico en la noche y ¡juga! ¡Ánimo! Esta mañana el Gabinete de Seguridad informó que entre las líneas de investigación están analizando distintas publicaciones en sus redes en las que hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. Dicen que ya están revisando las cámaras de videovigilancia y que, bueno, pues quieren identificar y detener a los responsables. De hecho, hoy la presidenta Sheinbaum habló del caso. Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio. También en Mazatlán, por si algo les faltaba, ¿no? Mazatlán, que se había salvado un poco de toda esta violencia que afecta a Sinaloa, pero que, pues, lamentablemente en las semanas recientes ha visto un recrudecimiento de la inseguridad. Y ahora fue un cocodrilo el que estaba ahí nadando en la zona turística, justo en la playa más concurrida. Y, bueno, pues lo detectaron y ante el riesgo, pues todo el mundo a salirse del agua, evidentemente, por si algo les faltaba, insisto, allá. Pero déjeme ir al tema de estas diputadas que están en medio de una gran controversia, que han generado mucha indignación con sus comentarios, que tenían un podcast llamado Descasadas, son legisladoras de Morena por Puebla, que, pues, básicamente en su podcast dijeron que no era buena idea salir con hombres mayores,
porque huelen diferente, huelen a baúl, sí se están pudriendo, jajaja, entre carcajadas, y bueno, pues desde luego esto ofendió a muchísimas personas. Estoy hablando de Nayeli Salvatori, de Grace Palomares, que no solamente hicieron esos comentarios entre risas, sino que después cuando ante la indignación se les exigió una disculpa, pues dijeron que su comentario había sido sacado de contexto. Bueno, la presidenta nacional de Morena, ya le indiqué, Ariadna Montiel, pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido que investigue el caso porque están contemplando quitarles los derechos políticos a ambas. O sea, el podcast ya no existe, lo tuvieron que cerrar, ya se salieron también de redes sociales, pero ahora podrían quedarse sin derechos políticos. Y le anticipaba que la presidenta Sheinbaum habló también del tema. El asunto llegó hasta la conferencia mañanera. Y bueno, pues, ¿qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre estas legisladoras? Sean de Morena o de cualquier otro partido político o sin partido político, no es correcto hablar de ninguna persona en una forma discriminatoria. Estamos en contra de cualquier forma de discriminación. Habrá simulacro, segundo simulacro nacional 2026, sábado 19 de septiembre. Serán 5 hipótesis de sismo. La señal de alarma se va a activar por medio de 23,000 altavoces públicos, pero también estaciones de radio, televisión, teléfonos celulares. ¿Les gusta mercadear? Sí. A Sajid le encanta y lo aprovechó y bueno, pues vio de todo. Artesanías, ropa, nieves, llévelo. Llévelo, güerita. Así es, en esta ocasión en Mercadeando Puro Talento. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, a ver, cuéntame de este proyecto que tú tienes con angelillos. Pues tenemos angelitos de vitral, que ya tenemos tiempo de estar elaborando. ¿También te pones a bailar con los ángeles azules? Pues también, están de moda, ¿no? Pues nosotros nos dedicamos a hacer helados artesanales de maíz. O sea, ¿es como si me estuviera comiendo una tortilla? Sí, más o menos así. Tenemos de maíz azul, maíz rojo, maíz con café, maíz con cacao, maíz con amaranto. De maíz palomero. También. Haciendo una muestra de nuestro proyecto, que es el cacao criollo de la región del Soconusco, en el estado de Chiapas. ¿Solo tienes chocolate comestible o también para embarrarse así en el cuerpo y todo? En ese momento tenemos jabón hecho a base de cacao. ¿Y con quién te bañas, Piñín? Eso no se dice. No, yo solito. La tremenda Miriam, ¿va? Claro, aquí estamos para servirles. A ver, cuéntame, ¿qué andas haciendo por la vida? Soy maestra de tejido en Chiconcuac y soy de la idea de que el tejido no está peleado con lo nuevo. Son tejidos en crochet y los originales no llevan boca. Es para que guarden tus secretos. Bueno, mi Pau, regresamos al estudio y mientras me voy a disfrutar con mis amigunuris. No la diste, bebé, ni modo. Ni modo. Bueno, pues es así como llegamos al final. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. De verdad, no lo damos por hecho. Cada día que contamos con su atención es sumamente valorado para nosotros. ¿Sí da tiempo de ir al pilón porque no quiero entregarle tarde a nuestros vecinos? Bueno, pues llegamos al final. Gracias. Hasta mañana.